De todo el MCU, mi personaje favorito es el Capitán América. Es el que más me gusta porque siento que es el que de todos mejor encarna la virtud. La virtud a mí siempre me ha generado más fascinación de lo que puede generarme la mole del universo. Un acto de virtud eclipsa cualquier maravilla física de este mundo, al menos en lo que tiene que ver con mi sentir. Por eso no es de extrañar que el Capitán América sea mi personaje favorito de todo ese catálogo, porque entre todos ellos es, si no el que más, uno de los que muestra la mayor virtud. De la primera película del Capitán América, la del primer Vengador, hay una escena en la que estuve pensando mucho, porque bueno, la había vuelto a ver y me había vuelto a emocionar. Cuando Steve Rogers está en el frente, él está siendo utilizado por el ejército de los Estados Unidos como un simple propagandista, no es un soldado en el sentido más estricto. Se entera de que un gran contingente de miembros del ejército estadounidense está cautivo entre las filas enemigas en un recinto no muy lejano de donde está su campamento. Y se entera también de que allí está su amigo, su mejor amigo, quien podríamos decir incluso que a nivel espiritual es su hermano, Bucky Barnes. Y claro, aquí se produce en él un conflicto. Él, pese a que no desempeña las labores de un soldado, uno lo observa, se considera a sí mismo un soldado, al menos en lo que tiene que ver con la obediencia debida. Nunca lo observamos desobedeciendo una orden directa. Es ante todo un ejemplo de obediencia. Pero cuando se entera que Bucky está en ese lugar, y cuando reflexiona y cree con seria convicción de que él lo podría llegar a salvar, se genera un conflicto en su interior entre dos deberes. El deber del militar, el deber del soldado, que es ante todo un deber de obediencia, y el deber del hermano, que es el de serle leal hasta las últimas consecuencias al hermano. Aquí hay un primer conflicto. Yo creo que el Capitán América, Steve Rogers, lo resuelve de una manera admirable. Uno pensaría, bueno, estos dos deberes entran en contradicción. De hecho, salvo hasta un momento muy concreto, esos dos deberes son una contradicción. Pero luego, de la manera más admirable, él hace una síntesis. ¿A qué me refiero con esto? Quizá quede más claro conforme lo vaya desarrollando más. Steve se presenta ante su comandante y le comunica esto, que él cree que puede ir a salvar a los soldados cautivos y a su amigo Barnes, y el comandante le ordena que no, ¿verdad? Y él desobedece. Desobedece con la ayuda de dos aliados, se infiltra en las instalaciones enemigas y contra todo pronóstico, haciendo uso de sus habilidades de supersoldado, aquellas cualidades sobrehumanas que va adquiriendo a lo largo de la trama, consigue efectivamente liberar a los compañeros y a su amigo Bucky, todos con vida, y los lleva sanos y salvos al campamento. Y no es solamente que recupera a los miembros cautivos, sino que también logra realizar, aunque no estuviera planeado en un primer momento, un trabajo de inteligencia sobre los planes del ejército rival y también secuestrar armas
cuya tecnología es desconocida para su propio bando y que aportarían un conocimiento estratégico clave sobre las capacidades bélicas del ejército contrincante. Es decir, la aventura sale mejor de lo que se esperaba, mejor de lo que se deseaba en el más óptimo de los casos. Porque el caso óptimo que se representaba a Steve era rescatar a su hermano y rescatar a sus compañeros. Bueno, sale incluso mejor que eso. Y uno pensaría, bien, él priorizó su deber de hermano y dejó de lado su deber de soldado porque desobedeció. Pero cuando regresa al campamento, acompañado de todos los hombres a los que ha salvado en una escena muy conmovedora, él vuelve a sintetizar ambos deberes. Vuelve a hacer de ambos deberes que estaban en contradicción, los vuelve a convertir en uno, porque se presenta ante su comandante con humildad, con sumisión y con obediencia, y le dice: Señor, quiero presentarme para acción disciplinaria. Esto significa, en una jerga un poco más coloquial: Señor, he desobedecido su orden, me presento ante usted para que me castigue. Y aquí se inaugura, en un brevísimo instante, lo que le da título a esta reflexión, que es el dilema del comandante. ¿Qué debe hacer el comandante? En este caso, el comandante de Rogers lo mira, esboza una pequeña sonrisa y le dice: no será necesario. Y ahí se zanja el asunto. Esta escena me ha dejado siempre pensando mucho sobre qué debe hacer uno como comandante, ¿verdad? Porque desde el punto de vista del comandante, uno fue desobedecido. El deber del soldado fue desconocido, fue deshonrado. Y entonces uno se pregunta, está bien, esta aventura trajo beneficios, pero también podría haber traído perjuicios. No solamente podría no haberse conseguido lo que se deseaba, sino que hasta pudo haber sido contraproducente para el ejército. La desobediencia es el máximo vicio de un soldado. Muchas veces algunas personas me oyen hablar con cierta admiración de algunas situaciones que involucran lo militar y que implican obediencia, y se asombran porque saben que soy un filósofo, que soy alguien que intenta cultivar la virtud, y se sorprenden porque les parece que lo militar, lo policíaco, todo aquello que implica rangos y jerarquías y obediencia, todo eso es todo lo contrario a la vocación filosófica y al cultivo de la virtud. Conciben al militar como un autómata, como una herramienta de otro, como alguien sin criterio propio, alguien que cuanto más descerebrado mejor, cuanto menos piense por sí mismo mejor, cuanto más dócil, cuanto más cercano al objeto que al sujeto mejor. Y es cierto que un sujeto puede vivir lo militar o vivirse en lo militar de esa manera. Y es verdad que si lo hace, está deshonrando su naturaleza humana, está atentando contra su propia dignidad y contra su propia libertad. Y es cierto, uno puede ser un militar en ese sentido, pero el orden de lo militar no contradice necesariamente a la virtud. La virtud puede habitar lo militar, como puede habitarlo el vicio. Y para entender cómo la obediencia no está necesariamente reñida contra la virtud, a mí me sirve mucho recordar una propuesta de reflexión que hace Aristóteles en su tratado de la política. Él dice, o nos propone pensar, que cuando somos niños en la casa hay un orden jerárquico en el que uno manda y los demás obedecen. El padre manda sobre los hijos, manda sobre la esposa, y tanto la esposa como los hijos obedecen al padre,
sin cuestionarlo en absoluto, con una sumisión total, porque le temen al padre o porque le temen al castigo que pueda infligirles el padre si es desobedecido. Dice también que en las aldeas hay un caudillo que comanda a las demás familias y que es obedecido de la misma manera que los hijos obedecen al padre o la esposa al padre, porque le temen a ese caudillo o le temen al caudillo, al castigo que ese caudillo pueda infligirles si es desobedecido. Y dice también que a veces un imperio, él da el ejemplo del imperio persa, es análogo a este esquema, porque todos los miembros, los millones de miembros de ese gran imperio, desde los humildes esclavos pasando por todas las jerarquías, cruzando las satrapías y los ministros, todos ellos obedecen al emperador porque le temen al emperador y le temen al castigo que el emperador pueda ejercer contra ellos si es desobedecido. En todos estos ejemplos, él propone pensar que la diferencia es cuantitativa, es de grado. O sea, la familia es la forma más pequeña de lo que es este esquema de la aldea, que es una forma intermedia entre la familia y el imperio. Todo obedece al mismo esquema. El padre, el caudillo y el emperador son esa misma figura ante la cual la obediencia se da por temor y ante la cual el obediente es este sujeto cada vez más parecido al sumiso objeto. Y a este esquema él propone contraponer la polis. La polis que funciona de manera cualitativamente diferente, es decir, no importa cuál sea el tamaño de la polis, en la polis hay obediencia y hay mando, pero la naturaleza de ese mando y de esa obediencia es distinta. En la polis, dice Aristóteles, todos saben por igual mandar y obedecer. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a que en la polis el verdadero soberano es la ley. La ley, que es un conjunto de normas que todos los sujetos han aceptado en igualdad de condiciones porque todos tienen el cultivo intelectual suficiente para comprender que ese compendio de leyes es el mejor para el bien común. Entonces todas esas inteligencias cultivadas la obedecen a la ley libremente y saben que al obedecerla están protegiendo también su propio bienestar y su propia libertad, porque saben que cuidando al todo de la polis están cuidando al mismo tiempo su individualidad y también a los seres que aman. Por eso se dice que en la polis el que sabe mandar sabe obedecer. Si la ley, por ejemplo, determina que se organicen las personas bajo el mando de un estrategos o de un arconte y nos prescribe modos de seleccionarlo, bueno, cada quien, suponiendo un escenario en el que todos tienen el gran cultivo intelectual aspirable, cada quien decide si va a postularse o no para esas magistraturas. Entre los que deciden postularse serán votados, serán elegidos. Los que han decidido que no quieren ocupar ese lugar de jerarquía en la sociedad se abstendrán de ello. Pero si todos tienen el grado de cultivo intelectual idéntico, todos, cuando el arconte dé una orden, sabrán que esa orden es la mejor que puede darse y también saben que lo mejor que pueden hacer es obedecerla. Podríamos dar una comparación con lo arquitectónico. Imaginemos una construcción, una obra de construcción, en la que uno va a dirigirla, pero conocimiento de arquitectura tienen todos. Desde el más pequeño de los albañiles hasta el arquitecto director, todos conocen los mismos principios científicos de la arquitectura. En ese caso, el que va a dar las órdenes, va a distribuir las tareas y va a coordinar al grupo, es el arquitecto en jefe, pero cuando dé las órdenes todos van a comprender por qué esas órdenes son las mejores. Todos van a estar obedeciendo por libertad, no por sumisión.
todos van a estar obedeciendo por comprensión, no por incomprensión. Todos van a estar obedeciendo a conciencia y no a inconsciencia. Y en la medida en que estén obedeciendo, van a estar honrando su propia inteligencia y también el bien común que redunda en el bien individual de cada uno. Esa es la obediencia virtuosa. Esa es la forma en la que la jerarquía no se riñe con la virtud, sino que la supone. El buen comandante sabe mandar sobre hombres que, si son buenos soldados, saben obedecer. De hecho, podemos pensar en el maestro de Aristóteles, a quien tengo por uno de mis maestros personales, a Platón. En la antigua Atenas era muy usual que los jóvenes sintieran admiración por el héroe mitológico Aquiles. Y sentían gran admiración por él porque era, en términos físicos, el más poderoso de todos los reyes, de todos los guerreros que había ido a luchar a Troya. Era el más poderoso. Era aquel que con su solo escudo, con su sola lanza, con su sola espada, podía diezmar a huestes enteras que estuvieran en su contra. De hecho, había sido el que en un duelo singular había podido exterminar a Héctor, el gran caudillo troyano. Entonces muchos lo admiraban por este motivo. Para muchos, Aquiles era el prototipo de la máxima virtud. Pero Platón nos ha propuesto pensar, y presumiblemente esta propuesta de pensamiento haya tenido influencia en su maestro Sócrates, que en realidad Aquiles era el peor de todos los soldados. Sin importar que fuera el que físicamente tuviera las facultades para exterminar a un número mayor de enemigos, era el peor de todos los soldados porque era el menos obediente, desobedecía. Y desobedecía por falta de virtud, por falta de esta sabiduría, por falta de esta sensatez. Él no obedecía o desobedecía según un criterio racional, sino que obedecía o desobedecía según el impulso de sus pasiones momentáneas. Aquiles, en pocas palabras, luchaba para sí mismo siempre, y los demás lo tenían sin cuidado. De hecho, si nos remitimos al poema homérico La Ilíada, lo que observamos es que el núcleo de la trama es que Aquiles entra en rencor contra Agamenón, que había sido el rey elegido como comandante en jefe, y para vengarse de Agamenón y vengarse de todos los soldados y de todos los reyes que no se pusieron de su parte, en una querella infantil, incluso por parte de ambos, si se quiere, él decide que va a abstenerse de luchar y va a ordenarle a sus subordinados inmediatos que no luchen hasta que la ausencia de su lanza en el campo haga que lo extrañen y que vuelvan suplicándole volver. Esa es, si se quiere, la médula conflictiva de la Ilíada, que Aquiles está enojado porque se siente deshonrado y como quiere defender su honor y quiere por resentimiento que Agamenón vuelva suplicándole y pidiéndole perdón y humillándose, él va a abstenerse de pelear y es como si dejara cojo al ejército, un ejército que contaba siempre con él y con sus mirmidones. Y el propio Homero lo dice al inicio del poema: canta, musa, la cólera, el resentimiento del pélida Aquiles, resentimiento funesto que causó la ruina de tantos hombres. Fijémonos cómo esa... la palabra sería esa volubilidad del carácter de Aquiles es el mayor de sus vicios. Es el mayor de sus vicios. Aquiles es una calamidad para el ejército griego. De hecho, es una calamidad para sí mismo,
porque nunca ve nada con previsión, con sensatez, con mesura. El arrojo mismo de sus emociones termina llevándolo al desastre. De hecho, su propio amigo, Patroclo, su amigo tan querido, algunos hasta piensan que es su amante, termina muriendo por esta abstención suya de luchar. O sea que no solamente le generó daños a sus compañeros y al todo del ejército griego, sino que hasta se generó daño a sí mismo, porque le generó daño a los seres que decía amar y que tal vez creía que amaba porque les tenía afecto, pero todo amor en realidad es virtud. Si no hay virtud no hay amor, si no hay rectitud no hay amor. Aquiles es el peor de los hombres que nos presenta el mito de la guerra de Troya, nos propone pensar Platón. Y por eso me genera tanta fascinación el Capitán América, sobre todo con este gesto de humildad, de sensatez. Vuelve con su comandante y dice: yo entiendo que desobedecí y entiendo que fui un riesgo para mi ejército, entiendo que por haber cumplido con mi deber de hermano, incumplí con mi deber de soldado. Vengo aquí para que usted me castigue. Porque claro, si todos siguieran el ejemplo del Capitán América y todos pensaran, cuando creen tener una mejor idea que el comandante, que es correcto desobedecerlo, se disuelve el ejército, la unidad de ese conjunto se disuelve y ya no hay más ejército cuando no hay un mando unificado. Es el peor de los ejemplos que uno como soldado puede dar. Pero en este caso, el dilema está en lo siguiente. Este hombre que me ha desobedecido no solamente no ha causado perjuicios, sino que además ha traído beneficios mayores a los deseados. Todos lo adoran, todos están agradecidos. Uno mismo como comandante se siente agradecido, pero hay una parte de la razón que dice debe ser castigado. Pero castigarlo también parece injusto. Premiarlo también parece injusto. ¿Qué debo hacer como comandante? Y yo creo que la síntesis o la solución, aquello en lo que se resuelve el dilema, es tal vez lo siguiente, que creo que el comandante en la película es lo que hizo, y yo voy a formularlo de la siguiente manera, es lo que por lo menos creo intuir. Cuando un soldado desobedece, incluso si desobedece pensando que su desobediencia va a traer un bien mayor, siempre hay tres desenlaces posibles. Siempre. El primer desenlace es que su desobediencia perjudique al grupo. El segundo desenlace es que no perjudique al grupo y tampoco le traiga un beneficio. El tercer desenlace es que su desobediencia le traiga un beneficio al grupo. Yo creo que la síntesis es la siguiente. Si la desobediencia trae perjuicio al grupo, el comandante debe castigarla con gran severidad, esa desobediencia. Debe mostrar que ese ejemplo no es digno de ser imitado por ninguno de los demás. Ahora bien, si la desobediencia no trae ningún perjuicio, pero tampoco trae ningún beneficio, debe ser severamente castigada, porque, de vuelta, no es un ejemplo que deba alentarse en los demás. Aunque no haya traído perjuicio, debe ser severamente castigada, porque atenta contra la unidad del grupo. Pero, si la desobediencia trae beneficios para el grupo, no debería ser castigada, pero tampoco debería ser premiada. No debería tener premio, ni material ni simbólico, ni premios en tesoros o botines, ni premios en condecoraciones o reconocimientos. Eso es lo que yo creo. ¿Por qué? Porque si uno decide desobedecer al comandante, está desertando. Así que aunque haya salido bien,
como soldado, no ha traído el bien. En todo caso, ha traído el bien al ejército desertando de él. Ha sido como un benefactor exterior. Ha obrado como un particular. Y si ha traído el beneficio, no debe recibir el premio de un soldado, porque el soldado solo debe traer beneficio cuando obedece y cuando sabe que la orden que está obedeciendo es la mejor. De esta manera se evita incentivar el ejemplo de la desobediencia. Y es más, el que va a desobedecer pensando que persigue un bien mayor, se lo va a pensar muchísimas veces antes de hacerlo, porque no va a tener recompensa material, ni tampoco recompensa simbólica alguna. No va a ser celebrado por nadie. Entonces, la única recompensa que va a poder estar persiguiendo es ese bien mayor que genuina y sinceramente cree que le va a aportar al grupo. Por eso creo que, sabiéndolo o no, haciendo o no esta reflexión, el comandante del Capitán América también se comportó con virtud cuando dijo: no será necesario, y ahí quedó el asunto. Es cierto que algunas escenas más adelante nos muestran que no sé si el presidente de los Estados Unidos, no sé si algún ministro, algún senador, no sé quién, le quiere otorgar la medalla al valor. Bien, desde nuestro razonamiento, desde lo que estamos proponiendo pensar, eso sí es un error. Eso sí es un terrible error. Steve Rogers no merece ninguna condecoración militar, porque todo lo bueno que hizo no lo hizo en calidad de militar, lo hizo en calidad de particular. Por eso, pienso yo, la solución, el dilema del comandante se resuelve de ese modo. Cuando la desobediencia, que puede tener tres resultados, incurre en los dos primeros, el malo y el neutro, debe ser castigada con severidad. Cuando redunda en lo positivo, debe ser ignorada en términos de premios, no debe ser premiada. Y así es como se resuelve el dilema, o por lo menos como yo creo que es una forma de propuesta válida, no se me ocurre otra mejor por lo menos, para resolver ese dilema. Creo que eso es lo que haría un comandante virtuoso y justo. Porque claro, al fin de cuentas, el comandante es también un ser finito, y como ser finito es falible. Si pudiéramos tener la certeza de que el comandante no puede cometer errores y que tampoco lo cometerán sus subordinados, pues todo sería mucho más fácil. Pero con ese pequeño margen de imperfección humana, creo que aquello es la conciliación más sensata. Espero que les haya gustado esta pequeña reflexión. Si es así, me gustaría mucho leer sus comentarios. Si me pueden dar un like, también lo agradecería, porque es como una forma de saber que les ha gustado el contenido sin que comenten ninguna opinión. Y si desean ver con asiduidad más contenido de este tipo, se pueden suscribir, lo que de paso creará la sinergia de que más personas puedan conocer este canal y, si les gusta, unirse a estas pequeñas reflexiones. Por hoy me despido, mi nombre es Dosilazo, los links de mis redes sociales los dejo abajo. Les deseo un hermoso día y nos veremos en la próxima emisión del canal.